En otras palabras, si comienzan una serie de decisiones por parte de los organismos de control que son contradictorias y que precisamente van a ser objeto del análisis de los tribunales regionales, por supuesto, cuando ya se pronuncie finalmente el Consejo de Estado, va a existir un tiempo muy amplio donde verdaderamente vamos hacia un estado verdaderamente inviable, porque las demandas van a ser realmente de unos montos exorbitantes y por lo tanto quienes pueden en un momento reaccionar son, creo yo, con mucho respeto, se los digo, porque es una invitación que creo que se deriva precisamente de la presentación tan realista que acaba de hacer el señor vicepresidente, la Contraloría General, que por supuesto puede ejercer la competencia prevalente. Y esa competencia prevalente, por supuesto, excluye, señor ministro, diría uno, las competencias de las Contralorías regionales o locales, porque la ley de infraestructura no la podemos parcelar, no la podemos compartimentar. La ley de infraestructura es un todo en sí misma, porque, por ejemplo, en el caso, decíamos, del túnel del Toyo, si las vías de acceso al túnel, por supuesto, no se construye el túnel, entonces la ecuación financiera de Mar 1 y de Mar 2 evidentemente queda desequilibrada y por lo tanto el flujo de vehículos no se da y empieza una especie de castillo de naipes, un desmoronamiento, porque tenemos que mirar que la norma no es neutra, sino que las decisiones desde el punto de vista judicial, por supuesto, inciden trascendentalmente en el desarrollo. Y por lo tanto, por ejemplo, ahora con la nueva ley de infraestructura a la que se refería el señor vicepresidente, señor ministro, una norma mal redactada, una norma que eventualmente que ignore la realidad o una jurisprudencia que interprete mal esa norma, que por supuesto le haga una hermenéutica equivocada, por supuesto distorsionan más la realidad que diría uno, ustedes dirán, es muy exagerado, aquí él es magistrado, pero en realidad es más subversión, una mala jurisprudencia que de pronto un pequeño grupo que hace en un momento dado un atentado al menos a un bien material. Pero en este caso, cuando se da una decisión judicial que verdaderamente distorsiona la realidad, esto se vuelve un castillo de naipes y una bola de nieve, porque cunde de alguna manera esa visión caótica. Entonces, como se decía ahora, es fundamental los precedentes, es fundamental los criterios de la Auditoría General de la República, señora viceauditora, es trascendental que la Contraloría General de la República asuma la competencia prevalente, inclusive por invitación misma de la Auditoría General, como superior jerárquica y para que vamos de alguna manera señalando unos criterios. No es que la Contraloría General se ocupe de todos los proyectos que hay en el país, eso sería materialmente imposible, sino que la Contraloría General debe de alguna manera, a partir de priorización de ciertos casos, señalar unos criterios que impidan o que de alguna manera sean disuasivos de que los contralores generales, de los contralores departamentales o los contralores municipales puedan, en una vía que pasa por varios departamentos o que atraviesa varios municipios, precisamente colocarse de alguna manera a evitar que se avance. Yo creo también que, por supuesto, esa jurisprudencia tiene necesariamente que reflejarse en que una acción de tutela, por ejemplo, no puede paralizar una obra, máxime cuando esa obra se da, cuando esa obra ya está aprobada, cuando ya hay un contrato y posteriormente una comunidad, por ejemplo, invade con posterioridad un determinado espacio de terreno, porque evidentemente ese hecho no puede de ninguna manera tutelarse como un derecho fundamental a una consulta
cuando en ese caso concreto, pues eso no existía al momento precisamente en que se debía dar la consulta. Señor vicepresidente. De retirar el proyecto de construcción de la línea de respaldo a Buenaventura, que ya quedó cancelado. Se quedó Buenaventura sin su línea de respaldo. Por eso que usted dice, la firma empresa canceló el proyecto, porque en el momento que lo inició, el desarrollo del mismo, aparecieron lo que ahora llaman las comunidades dinámicas. 50 comunidades. Entonces la firma tomó la decisión de cancelar. Se quedó Buenaventura sin una línea de respaldo al sistema eléctrico. Eso fue. Lo interrumpo, qué pena, pero para reforzar lo que usted dice. No, por el contrario, gracias, vicepresidente. Lo mismo pasó en Porce 3. Resulta que cuando fueron a censar, la comunidad era de un número de habitantes, y cuando fueron a construir, entonces esas comunidades dinámicas que se trasladan por todo el territorio nacional y que se volvieron una industria de ciertos juristas o de ciertos, no diría juristas, sino personas que tomaron esto como un negocio, entonces efectivamente se trasladan de un territorio al otro y por supuesto en un momento determinado obtienen la tutela por parte de una, digamos, una jurisdicción local. Entonces yo creo que precisamente la experiencia que nos trae Pablo Silván, experto de la firma Ramón y Cajal y en asociaciones público-privadas, con estas intervenciones que a continuación haría el doctor Luis Fernando Andrade, el señor ministro que nos invitó lo invitó el señor vicepresidente a que nos acompañara un rato. Bueno, por supuesto, el doctor García y por supuesto la señora viceauditora general de la República, que creo que en realidad tiene la sartén por el mango y para que la auditoría auspicie esta invitación que hace el señor vicepresidente y que hacemos todos los colombianos para que no paralicemos, para que no le coloquemos palos a la rueda desde el punto de vista jurídico a lo que debe ser el desarrollo nacional. Entonces, primero que todo, pues al vicepresidente un saludo de felicitación y agradecimiento por todo lo que viene haciendo, por la claridad que tiene frente a estos temas, pero también una invitación a las personas que nos van a acompañar para que podamos de alguna manera precisar algunas conclusiones y esas conclusiones nos conduzcan a incorporarlas de pronto en las normas que el señor ministro está elaborando y por lo tanto pues acompañando, complementando o en el fondo pues de alguna manera trabajemos en colectivo este desarrollo nacional que se viene impulsando por parte del señor vicepresidente de la República y el gobierno nacional. Entonces, yo diría que le daríamos la palabra, en principio, Pablo, excusando al señor ministro de Obras y de Transporte y posteriormente a Luis Fernando, al doctor García y a las otras personas que hacen parte del panel, entre ellos el doctor Alfredo Bocanegra, que le celebramos también su designación como director de la Aeronáutica Civil después de cumplir un extraordinario papel en la vicepresidencia de la Agencia Nacional de Infraestructura y, por supuesto, a la señora viceauditora general de la República para que nos acompañen aquí en la mesa de honor. Muy buenas tardes a todas y a todos, señor vicepresidente, a todos los organizadores, a todos un saludo muy especial, muy corto. El señor vicepresidente acaba de hacer una exposición donde muestra con mucha claridad más de 150 proyectos que está ejecutando el sector transporte. La Agencia Nacional de Infraestructura, la Aerocivil,
el INVIAS, el Ministerio de Transporte, y ahora entrará en los mismas la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pero hablando de seguridad jurídica, anuncia también el señor vicepresidente que vamos a radicar un proyecto de ley modificando la Ley 80 y teniendo en cuenta algunos detalles que hemos encontrado no solo en la estructuración, sino en la puesta en marcha de los proyectos de hoy. Hace unos años los proyectos eran unos y no existían las APPs y menos las IPs. Entonces la ley que teníamos, digamos que medio servía para lo que había. Pero con la evolución de las APPs, que además viene también de esta mesa, viene de mano del señor vicepresidente, con la evolución y la estructuración de las IPs, las iniciativas privadas, pues había que crear una nueva norma, había que modernizar la norma, y así lo hizo también el señor vicepresidente en su momento. Pero con la ejecución de estos proyectos nos hemos dado cuenta de muchas cosas, y es que los problemas también evolucionan. Las normas evolucionan, los proyectos, pero los problemas también. Y lo decía el señor vicepresidente, pero hay que dejarlo muy claro. En medio de la ejecución, en medio de la puesta en marcha de un proyecto hay dos momentos: la preconstrucción y la construcción. En la preconstrucción, un desarrollador de un proyecto de estos, que como decía el vicepresidente, casi todos superan el billón de pesos, o sea, proyectos de alianzas público-privadas, muy poquitos, están por debajo de los 700.000 millones de pesos. Son proyectos que el señor se tarda 12 o 18 meses haciendo la preconstrucción. Tiene que hacer todo el desarrollo de puesta final del proyecto, del diseño, del tema medioambiental, los trámites ante todas las corporaciones, que son bien complejos y bien difíciles. Como decía el señor vicepresidente, ahí hay muchas cosas que traban los proyectos. Vienen las consultas previas y luego la construcción. Hoy toda la primera ola está en construcción. Y no hay derecho que proyectos como por ejemplo el de Buga Buenaventura, que tiene 3 tramos, tiene 2 APPs y una IP, una obra pública, una APP y una IP, no hay proyecto, no hay derecho que en ese proyecto, luego de estar en ejecución por más de medio año ya en todas, en muchas de ellas en un año, aparezcan nuevas comunidades para consultas previas, que tenían que haber sido hace 12 meses. Y entonces se hicieron todos los trámites hace 12 meses y esas comunidades dinámicas que llama el señor vicepresidente aparecen hoy, y llega un ente jurídico de la región y les da la viabilidad y nos paran un proyecto que está en ejecución. ¿Saben cuánto le vale al ejecutor un día de obra parada? Le vale lo mismo que un día de obra en ejecución desde el punto de vista administrativo, por lo que puede empezar a demandar mayor tiempo en obra, porque puede empezar a demandar al Estado por 1000 cosas, o simplemente a perder el alcance de la obra, porque el Estado le dice yo no le voy a pagar más, entonces baja el alcance de la obra y la región es la que pierde. Esto no tiene sentido, y por eso hemos venido trabajando fuertemente con cada uno de los directores, también con los concesionarios, y ahora en buena hora, valga la redundancia, este foro donde ustedes nos pueden dar un poco más de luz sobre temas bien importantes que se podrían agregar a este proyecto de reforma de la Ley 80. El equipo del sector está aquí escuchando lo que ustedes digan, poniendo las propuestas, las revisaremos con mucho juicio para que, a la luz de lo que le sucede a cada una de las entidades, a la luz de la casuística, de lo que vive cada uno de los concesionarios del país, y valga la pena decir que esto no pasa en las carreteras, sino que esto pasa en los aeropuertos, en las carreteras. Usted de la noche a la mañana tiene un lote para hacer, por ejemplo, poner la escombrera de un proyecto en un aeropuerto, y al otro día le salen con que ambientalmente no se puede, después de que ya tenía todos los permisos. Eso cambia totalmente un proyecto y pone las cosas más difíciles. Así que estaremos prestos y dispuestos a escuchar, a recoger todas las intervenciones y a mirar cuáles de ellas son lo suficientemente claras para poderlas poner dentro de este proyecto de ley, que podría darle a los proyectos que hoy están en desarrollo, y muy especialmente a los que inician la etapa de construcción en pocos meses, de la ola 2, de la ola 3 y las IPs, una ejecución mucho más expedita. Finalmente les quiero decir que el vicepresidente, luego de una acción, por supuesto con el señor presidente, de unos años fuertes en la estructuración y puesta en marcha de estos proyectos, la tarea que me ha puesto es que ejecutemos bien. Lo dijimos hoy en Antioquia,
La tarea no fue fácil, haber conseguido el cierre financiero, los proyectos bien hechos, la credibilidad internacional y nacional en los proyectos, y ahora lo que queda es que se vean los kilómetros lineales, los metros cuadrados, el número de puentes, los túneles construidos. Eso que el señor vicepresidente le entregó al país tiene que traducirse en obra, y esa va a ser la tarea de ahora en adelante del ministerio y mía, de ir a hacerle seguimiento y que cada uno de los proyectos se vean y los puedan coger, los puedan ver y por ellos puedan transitar los colombianos. Muchas gracias.